Los acosadores de mi escuela me atormentaban por tener autismo mientras su madre se postulaba para presidenta de la APA con una plataforma antiacoso, así que dejé que me golpearan el día de las elecciones y expuse su hipocresía frente a toda la junta escolar. Cuando estaba en la secundaria, dejé de juntarme con los chicos problemáticos de mi clase, así que su líder, Brice, les dijo que se metieran conmigo. Nunca antes les había importado que tuviera autismo, pero ahora lo convirtieron en su tema favorito. Brice, Scallywag y sus amigos hacían movimientos exagerados con las manos cada vez que pasaba. Luego escaló, robaban mis auriculares con cancelación de ruido y los escondían en cubos de basura. Para enero, ya me estaban empujando contra los casilleros y grabando mis crisis para publicarlas en la página de memes de la escuela, administrada por estudiantes. La primera vez que sucedió, intenté hablar con la consejera escolar. Cuando entré, la señora Zaratoga apenas levantó la vista de su computadora. ¿Puedo hablar con el director Williams sobre Brice y sus amigos? Me interrumpió, levantando la vista con una sonrisa condescendiente. Sé exactamente lo que hacen ustedes, siempre pensando que las interacciones normales entre adolescentes son acoso, siempre buscando atención. Juré que pensó que me estaba gastando una broma, pero luego me entregó un folleto sobre habilidades de comunicación y volvió a limarse las uñas. Sonreí porque tenía un as bajo la manga. El director Williams era mi padre, pero su desprecio me hizo darme cuenta de algo. Si la consejera escolar no me creería sin pruebas, quizás mi padre tampoco lo haría. Él siempre fue muy cuidadoso de no mostrar favoritismo en la escuela. Fue entonces cuando tramé mi plan. Empecé a llorar más visiblemente cuando me empujaban. Almorzaba solo en lugares predecibles donde podían acorralarme. Accidentalmente caminaba por pasillos vacíos cuando sabía que ellos estarían allí. Documenté todo en una carpeta protegida con contraseña en mi teléfono, capturas de pantalla de la página de memes, grabaciones borrosas cuando podía conseguirlo. Brice se volvió más audaz. Pasó de empujones a golpes reales. Su hermana, Kale, me sujetaba los brazos mientras él practicaba sus movimientos de boxeo en mi estómago. A su mejor amigo, Connor, le gustaba tirar mi mochila al inodoro. Creían que yo era demasiado asustadizo y débil para contárselo a alguien. Pero después de unas semanas, finalmente tuve suficiente evidencia para decírselo a mi padre. Esa noche me sentí como un niño esperando la mañana de Navidad, porque sabía que mi padre los destruiría. Me desperté antes de que sonara la alarma y bajé las escaleras con una confianza que nunca antes había sentido. Mi padre ya estaba allí, haciendo panqueques con caritas sonrientes como solía hacerlo cuando yo era pequeño. Me senté con una enorme sonrisa. «Hola, campeón», exclamó. «Tengo algo que te he estado guardando», dijo volteando un panqueque. «Estoy en proceso de jubilarme y debería hacerse efectivo pronto. Lo anunciarán en la escuela hoy». Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Él continuó, prácticamente rebotando de emoción. «Con el paquete de jubilación, por fin podremos pagar ese crucero de Disney que siempre quisiste. 7 días enteros, solo nuestra familia». Me forcé a sonreír y a chillar de emoción por el crucero mientras mi estómago se encogía. Sin papá como director, no tenía opción nuclear. Mi evidencia no significaba nada si él no podía hacer nada al respecto en la escuela. Ese día me senté en el baño intentando no entrar en pánico. Entonces, escuché a Brice y a su amigo hablando junto a los lavabos. «Mi mamá va a ganar las elecciones de la junta escolar, seguro. Toda su plataforma es sobre detener el acoso. Incluso consiguió que esa estación de noticias la entrevistara». Fue entonces cuando lo entendí. La señora Scallywag, la madre de Brice, se postulaba para presidenta de la APA con una plataforma antiacoso. La ironía era tan perfecta que casi me reí. La elección era en 3 días. Pasé esos días siendo extra patético, extra vulnerable. El día de las elecciones, esperé junto al gimnasio después de la escuela, sabiendo que siempre iban allí a fumar cigarrillos electrónicos. Cuando Brice me vio solo, sus ojos se iluminaron. «Mira quién lo está pidiendo», dijo, crujiéndose los nudillos. Kanner y otros 2 chicos formaron un círculo a mi alrededor. No me defendí, ni cuando el puño de Brice conectó con mi ojo, ni cuando Kanner me pateó las costillas, ni cuando se turnaron para ver quién podía dejar el hematoma más grande. En cambio, me acurruqué y lo acepté con una emoción caótica bombeando por mis venas. Me dejaron allí cuando se aburrieron. Esperé 10 minutos antes de cojear hacia el auditorio. Mi cara se estaba hinchando, mis costillas gritaban con cada respiración, pero tenía una enorme sonrisa en mi rostro. Los susurros comenzaron de inmediato. La gente señalaba mi ojo morado. Alguien jadeó. Caminé directamente al frente, donde se sentaban los miembros actuales de la junta.
La señora Scallywag dice que protegerá a niños como yo. Dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Pero sus hijos, Brise y Kila, me hicieron esto ayer. Su hijo me dio una paliza, señora Scallywag. El auditorio estalló. Los padres empezaron a hablar unos sobre otros. Algunas personas sacaron sus teléfonos, probablemente enviando mensajes de texto a otros padres o incluso grabando. El rostro de la señora Henderson pasó de sonrisa de campaña a puro shock en unos 2 segundos. Su lápiz labial perfectamente aplicado de repente parecía chillón contra su rostro pálido. Se levantó de inmediato y me acusó de mentir y de ser dramático. Su voz se volvió estridente. Señaló que los niños con autismo a menudo malinterpretan las situaciones sociales. De hecho, dijo, no entendemos las señales sociales correctamente. Varios padres murmuraron su acuerdo. Pude oírles susurrar que probablemente me había caído o algo así. Un padre dijo, los niños de hoy son demasiado sensibles. El moderador de la asamblea, un hombre mayor de ojos amables, sugirió posponer las elecciones, pero la señora Henderson insistió en continuar. Dijo que eran acusaciones sin fundamento de un estudiante problemático. De hecho, hizo comillas en el aire cuando dijo, problemático. Su jefe de campaña le susurró urgentemente al oído, pero ella lo desestimó. Intenté mostrar la evidencia de mi teléfono, pero me di cuenta de que la página de memes de la escuela había sido eliminada. El corazón se me encogió. Todavía tenía algunas capturas de pantalla, pero parecían menos convincentes sin la fuente original. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por mis fotos, tratando de encontrarlas más claras. La pantalla estaba rota de cuando Vincent me la había tirado de las manos la semana pasada. La señora Henderson ganó las elecciones, aunque por un margen menor de lo esperado. Obtuvo como el 60% en lugar de la victoria aplastante que todos predijeron. Me quedé allí, observándola dar su discurso de victoria sobre cómo protegería a todos los estudiantes mientras mi ojo palpitaba. Agradeció a todos por su confianza y prometió hacer de nuestra escuela la más segura del distrito. Detrás de ella, pude ver a Nicholas entre la multitud, sonriéndome con suficiencia. Hizo un sutil movimiento de puñetazo con la mano. El mensaje era claro. Esto no había terminado. El día siguiente en la escuela fue peor de lo que esperaba. Nicholas ya había difundido su versión de los hechos a todos los que quisieran escuchar. Le dijo a la gente que yo estaba obsesionado con él y que lo había estado siguiendo durante semanas. Dijo, me tiré por las escaleras detrás del gimnasio para incriminarlo porque me rechazó el año pasado. La peor parte fue que algunos chicos realmente lo creyeron. Entré a la primera clase y la conversación se detuvo a mitad de frase. La gente miraba mi ojo morado como si fuera contagioso. Alan, que usualmente me dejaba copiar sus apuntes de matemáticas, movió su escritorio lejos del mío con un sonido chirriante que pareció resonar por toda la habitación. Me senté allí tratando de concentrarme en álgebra, mientras los susurros zumbaban a mi alrededor como avispas enojadas. Entre clases, Sofía me acorraló junto a mi casillero con 3 de sus amigas, formando un semicírculo a mi alrededor. Se me acercó mucho a la cara y me dijo que era patético. Dijo que todos sabían que solo estaba tratando de llamar la atención porque nadie quería ser mi amigo. Su aliento olía a chicle de menta y a malicia. Una de sus amigas grabó todo con su teléfono, probablemente esperando que tuviera otra crisis que pudieran publicar en algún lugar. Mantuve la cabeza baja y traté de pasar el día. A la hora del almuerzo, me dirigí a mi lugar habitual en la biblioteca, pero encontré a Nicholas y Vincent ya allí tirados en las sillas que normalmente usaba. Hablaban en voz alta sobre cómo algunas personas se lastiman a sí mismas para llamar la atención. Vincent mencionó que había visto un documental sobre personas que se hacían moretones a sí mismas. Me miraban de reojo y se reían. La bibliotecaria, la señora Chen, solo los regañó a medias y volvió a su computadora. Terminé comiendo en un cubículo del baño otra vez. Mi sándwich sabía a cartón y a derrota. Mientras estaba allí, escuché a 2 chicas entrar hablando de la asamblea. Una dijo que su mamá pensaba que yo parecía realmente herido. La otra dijo que su padre le había dicho que se mantuviera alejada de mí porque yo era claramente inestable. Encontré una nota en mi casillero de Catherine, mi única amiga de verdad. Decía que necesitaba hablar conmigo. Mi corazón se alegró por unos 2 segundos, hasta que leí el resto. Escribió que sus padres no querían que se juntara más conmigo. Creían que me estaba convirtiendo en una mala influencia. Dijo que lo sentía, pero que tenía que hacerles caso. La nota estaba escrita con el mismo bolígrafo de gel morado que yo le había regalado para su cumpleaños. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego la saqué, porque aparentemente soy un masoquista al que le gusta releer cosas dolorosas. Caminé a casa solo,
tomando el camino largo para evitar la ruta habitual de Nicholas. Mis costillas todavía me dolían con cada paso, un recordatorio agudo del ataque de ayer. En casa, encontré a mis padres en la cocina, teniendo una conversación tensa. Dejaron de hablar cuando entré, lo que nunca es una buena señal. Se suponía que mi madre estaría viajando por trabajo, pero estaba sentada en la mesa de la cocina con su laptop cerrada. Mi padre parecía cansado, como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Me dijo que la señora Kendall la había llamado. Estaba preocupada por mi salud mental y sugirió que podría beneficiarme de un entorno educativo diferente. Ella había utilizado frases como trastorno emocional e incapacidad para afrontar interacciones normales entre compañeros. La mandíbula de mi madre estaba tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Mi padre explicó que el superintendente también lo había llamado. Le recordó a mi padre que necesitaba mantenerse neutral durante su periodo de transición o podría perder su pensión. 20 años de servicio y estaban reteniendo su dinero de jubilación como rehén. Las manos de mi padre temblaban mientras me contaba esto. Había trabajado tan duro para el futuro de nuestra familia y ahora estaba atrapado. Mi madre tuvo que irse para su viaje de trabajo a la mañana siguiente. Me abrazó con especial fuerza y prometió que lo resolveríamos cuando regresara. Me dijo que documentara todo y que me mantuviera fuerte, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Dejaba a su hijo en una zona de guerra y ambos lo sabíamos. Los días siguientes se desdibujaron en una neblina de humillación. Nicholas había perfeccionado su historia. Ahora le decía a todo el mundo que yo lo había estado acosando desde 7º grado. Mostraba fotos antiguas del anuario donde yo aparecía de fondo como prueba. Afirmaba que lo había estado siguiendo al gimnasio durante semanas, observándolo entrenar. Algunas chicas empezaron a llamarme raro. Incluso los maestros me miraban diferente. Vincent respaldaba cada palabra. Les decía a todos que me había visto tomando fotos de Nicholas durante la clase de educación física. Dijo que yo le había escrito cartas de amor a Nicholas, que tuvieron que tirar porque eran tan perturbadoras. Nada de eso era verdad, pero la verdad ya no parecía importar. La historia había cobrado vida propia. En el almuerzo me senté solo en una mesa en la esquina de la cafetería. Nicholas pasó con toda su pandilla y anunció en voz alta que a los acosadores no se les debería permitir estar en la escuela. Lo dijo lo suficientemente alto para que los supervisores del almuerzo lo oyeran. No hicieron nada. Uno de ellos incluso asintió como si tuviera razón. La señora Henderson implementó su primera iniciativa de la junta escolar esa semana. Creó un programa de mediación entre pares para estudiantes con problemas de comportamiento. ¿Adivina quién fue nombrado consejero de pares? Nicholas, por supuesto. ¿Y adivina a quién se le asignaron sesiones obligatorias? A mí, obviamente. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Tenía que sentarme en una pequeña habitación con Nicholas 2 veces por semana mientras él documentaba mi progreso. Me preguntaba por qué sentía la necesidad de mentir sobre otros estudiantes. Sugería que tenía problemas para distinguir la realidad de la fantasía. Escribía todo en un cuaderno de aspecto oficial. Quería agarrarlo y hacerlo pedazos, pero eso solo probaría su punto sobre mis problemas de ira. Mis calificaciones comenzaron a bajar. ¿Cómo se suponía que iba a concentrarme en la guerra de independencia cuando estaba viviendo mi propia batalla personal? Mi profesor de inglés, el señor Rodríguez, me preguntó si todo estaba bien en casa. Casi me reí. El hogar era el único lugar que estaba bien. La escuela se había convertido en mi propia pesadilla personal. Mi hermano menor, Noel, mencionó algo interesante en la cena una noche. Dijo que Nicholas había estado alardeando en Xbox Live sobre darle una lección a alguien. Noel había estado jugando Fortnite con sus amigos cuando Nicholas se unió a su chat de grupo. Nicholas no sabía que Noel era mi hermano. Diferentes apellidos porque Noel tomó el nombre de nuestro padrastro. Noel había grabado algo de eso en su teléfono. El audio estaba amortiguado y era difícil de entender, pero se podía oír a Nicholas riéndose de hacer llorar a alguien. Se podía oír a Vincent de fondo diciendo algo sobre casilleros. No era exactamente una prueba irrefutable, pero era algo. Noel transfirió el archivo a mi teléfono, orgulloso de ayudar a su hermana mayor. Un día después de la mediación entre compañeros, Harper se me acercó en el pasillo. Harper había sido parte del grupo de Nicholas, pero siempre pareció incómodo con sus bromas más crueles. Miraron nerviosamente a su alrededor antes de decirme que lo sentían. Dijeron que sabían lo que realmente había pasado detrás del gimnasio. Habían visto todo desde la ventana de la sala de pesas. Mi corazón se aceleró. Por fin, alguien que podía respaldar mi historia.
Pero luego Harper negó con la cabeza. Dijeron que no podían decir nada públicamente. Sus padres eran amigos de los Henderson. Su padre trabajaba para el tío de Nicholas. Si hablaban, toda su familia sufriría. Se disculparon de nuevo y se fueron, dejándome más frustrado que nunca. Las sesiones de mediación entre pares empeoraron. Nicholas comenzó a presentar pruebas de mi supuesta obsesión. Tenía una foto mía en el centro comercial que su hermana tomó, afirmando que los estaba siguiendo. En realidad, había estado allí con mi madre comprando útiles escolares. Tenía una captura de pantalla de mí viendo su perfil de Instagram, como si eso fuera algún tipo de crimen. Todo el mundo mira los perfiles de todos. Me documentó como poco cooperativo cuando me negué a admitir que lo acosaba. Escribió que yo mostraba signos de pensamiento delirante cuando mantuve mi versión de los hechos. El cuaderno se estaba llenando de sus mentiras y no había nada que pudiera hacer al respecto. La señora Henderson revisaría estas notas a finales de mes. Mis moretones sanaron, pasando de morado a verde a amarillo antes de desaparecer por completo. Sin evidencia visible, la gente empezó a creer la versión de Nicholas cada vez más. Incluso algunos maestros parecían evitarme ahora. La señora Martínez, que solía charlar conmigo sobre libros, ahora solo asentía cortésmente y seguía caminando. El señor Thompson cambió mi asiento en química, alegando que era para una nueva disposición de asientos, pero terminé aislado en la esquina trasera. La escuela se sentía más pequeña cada día. Lugares donde solía sentirme seguro se convirtieron en zonas de peligro. La biblioteca, la sala de arte, incluso la oficina de orientación, aunque esa nunca había sido realmente segura. Empecé a trazar rutas que minimizarían el contacto con el grupo de Nicholas. Me convertí en un experto en desaparecer, en ser invisible. Entonces, la señora Henderson programó una reunión de la junta escolar sobre la implementación de políticas más estrictas para estudiantes que hacen acusaciones falsas. El folleto que envió a casa bien podría haber tenido mi foto. Quería crear consecuencias para los estudiantes que acusaban erróneamente a otros de acoso. Lo llamó proteger a los estudiantes inocentes de mentiras maliciosas. Mi madre finalmente regresó de su viaje de trabajo. Me echó un vistazo y supo que las cosas habían empeorado. Había perdido peso, no dormía bien, había empezado a arrancarme los pelos de las cejas, un viejo hábito nervioso que creía haber superado. Se sentó en mi cama y me abrazó mientras le contaba todo. Cada humillación, cada mentira, cada momento de sentirme completamente impotente. Me creyó sin preguntas, sin dudas, me creyó. Dijo que íbamos a arreglar esto. Tenía esa mirada que le salía cuando resolvía un problema en el trabajo, concentrada y decidida. Me pidió ver todas mis pruebas. Pasamos horas revisando mi teléfono, organizando todo lo que había guardado. Fue entonces cuando notó algo que yo había pasado por alto. Sofía había publicado historias desde el día de la paliza. Era una de esas chicas que documentaba cada momento de su vida. En el fondo de un vídeo, se me podía ver caminando hacia el gimnasio solo. La marca de tiempo demostraba que yo había estado allí primero, contradiciendo la historia de acoso de Nicolás. Mi madre empezó a indagar más a fondo. Encontró un Snapchat de Vincent que él pensó que había desaparecido. Su amigo Remy lo había capturado antes de que se desvaneciera. Mostraba los nudillos de Vincent con la leyenda, "Lo conseguimos", y un emoji de risa. La marca de tiempo coincidía con el día en que me habían golpeado. La madre de Remy trabajaba con la mía y había mencionado que su hijo estaba preocupado por algo en la escuela. También descubrimos que otros 3 estudiantes habían sido blanco del grupo de Nicolás durante el último año. Mi madre se puso en contacto con sus padres, con cuidado de no asustarlos. 2 tenían demasiado miedo para involucrarse, pero una madre, Gloria, dijo que su hija Samantha había estado llevando un diario sobre el acoso. Había tenido demasiado miedo de presentarse después de ver lo que me había pasado a mí. Mi madre compiló todo en una presentación. Fue metódica al respecto, creando una línea de tiempo con evidencia para cada punto. Incluyó las publicaciones en redes sociales, la grabación de audio de Noel, declaraciones del diario de Samantha con permiso. Incluso encontró viejos registros disciplinarios que mostraban que Nicolás había tenido problemas por acoso en la escuela primaria antes de que su madre se uniera a la junta escolar. La noche anterior a la siguiente reunión de la junta escolar, no pude dormir. Repasaba todas las formas en que podía salir mal. ¿Y si no nos creían? ¿Y si la señora Henderson los convencía de que yo era solo un niño problemático que inventaba cosas? ¿Y si esto empeoraba todo? Mi padre se sentó conmigo en la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada, haciendo chocolate caliente con malvaviscos extra. No podía decir mucho debido a su posición, pero me dijo que estaba orgulloso de mí.
Dijo que enfrentarse a los acosadores era lo más difícil que una persona podía hacer. Dijo que a veces el sistema nos falla, pero eso no significa que dejemos de luchar. Sus palabras ayudaron, pero el miedo permaneció. A la mañana siguiente, me puse mi ropa más bonita. Mi madre dijo que parecer presentable importaba, aunque no debería. Llegamos temprano a la reunión de la junta escolar. El mismo auditorio donde me había presentado golpeado y ensangrentado, ahora se sentía como una sala de tribunal donde yo era tanto víctima como acusado. La señora Henderson ya estaba allí, rodeada de sus seguidores. Vestía un traje azul marino y su sonrisa de campaña. Cuando nos vio, su expresión parpadeó por un momento antes de volver a esa amabilidad practicada. Nicholas estaba sentado en la primera fila, con aspecto seguro. De hecho, me guiñó un ojo. La reunión comenzó con asuntos rutinarios, informes de presupuesto, actualizaciones del plan de estudios, cosas que parecían insignificantes en comparación con lo que estábamos allí. Finalmente, llegó el momento de los comentarios del público. Mi madre se puso de pie primero, se presentó profesionalmente y pidió presentar pruebas sobre el acoso escolar en curso. La señora Henderson objetó de inmediato. Dijo que era un asunto que debía manejarse por los canales adecuados, no en una reunión pública. Les recordó a todos que las acusaciones falsas podían arruinar la vida de niños inocentes. Varios padres asintieron con la cabeza. Pude sentir que la opinión de la sala ya se inclinaba en nuestra contra, pero mi madre persistió. Puso su presentación en el proyector que usaban para los informes de presupuesto. La primera diapositiva mostraba la historia de Instagram conmigo caminando solo hacia el gimnasio. Explicó cómo esto contradecía las afirmaciones de que yo había estado acosando a alguien. La marca de tiempo era clara, la ubicación era inconfundible. Se movió a través de cada pieza de evidencia metódicamente. El Snapchat de los nudillos de Vincent causó revuelo. Los padres empezaron a susurrar. El rostro de la señora Henderson pasó de confiado a preocupado cuando mi madre reprodujo la grabación de audio de Noel. Se podía oír un alfiler caer en la sala. La voz de Nicholas estaba distorsionada, pero reconocible, riéndose de hacer llorar a alguien. Entonces sucedió algo inesperado. Harper se puso de pie. Sus padres intentaron obligarlos a sentarse, pero se sacudieron. Caminaron hasta el micrófono y dijeron que habían sido unos cobardes. Confirmaron que habían visto a Nicholas y sus amigos atacarme detrás del gimnasio. Describieron lo que habían presenciado en detalle. Su voz temblaba, pero siguieron adelante. Eso abrió las compuertas. Otros 2 estudiantes se presentaron. Una chica llamada Diana dijo que había visto a Vincent tirar mi mochila al inodoro varias veces. Un chico llamado Ardan admitió que había sido presionado para compartir las publicaciones de la página de memes, pero se había negado. Incluso un supervisor de almuerzo finalmente habló, diciendo que había visto comportamiento preocupante, pero no había sabido cómo denunciarlo. La señora Henderson intentó controlar los daños. Dijo que los adolescentes a veces se dejaban llevar. Sugirió que la mediación entre pares podría resolver estos problemas. De hecho, tuvo la desfachatez de señalar que su hijo había sido voluntario como consejero de pares. Alguien en la parte de atrás se rió de eso. La junta votó para iniciar una investigación formal. No fue la justicia inmediata que había esperado, pero fue algo. Nicholas fue suspendido por 2 semanas en espera de la investigación. Vincent obtuvo 1 semana. Sofía no enfrentó consecuencias porque, técnicamente, no había sido sorprendida haciendo nada en la propiedad escolar. La injusticia de eso me quemó, pero traté de concentrarme en la victoria parcial. La señora Kendall afirmó que solo había estado siguiendo el protocolo. Dijo que no podría haber sabido que la situación era grave sin la documentación adecuada. Conservó su trabajo, pero tuvo que asistir a capacitación adicional sobre reconocimiento del acoso. Se sintió como un tirón de orejas para alguien que desestimó mi dolor tan fácilmente. Mi padre usó el tiempo restante como director para impulsar algunas políticas antiacoso. No fueron tan fuertes como él quería. La junta la suavizó significativamente, pero incluyeron procedimientos de denuncia obligatorios y consecuencias para el personal que ignorara los informes de acoso. Fue su último acto como director, y pude ver cuánto deseaba poder hacer más. La investigación concluyó que Nicholas, en efecto, había incurrido en comportamiento de acoso. Su expediente permanente reflejaría esto. Tuvo que asistir a terapia y realizar servicio comunitario, pero permaneció en la escuela. Lo veía en los pasillos, más cuidadoso ahora, pero aún sonriéndome con suficiencia cuando los maestros no miraban. Vincent se transfirió a una escuela privada. Sus padres decidieron que un nuevo comienzo era lo mejor. Los Henderson mantuvieron su posición social en la comunidad.
La señora Henderson permaneció en la junta escolar. Giró su plataforma para centrarse en la justicia restaurativa y las segundas oportunidades. Dio entrevistas sobre cómo su familia había aprendido y crecido de la experiencia. Las noticias locales se lo comieron. La madre del acosador reformado enseñando a otros sobre compasión. Mi familia tomó la decisión de transferirme a Riverside, al otro lado de la ciudad. Significaba levantarme una hora antes y que mi madre me llevara antes del trabajo, pero también significaba pasillos donde nadie conocía mi historia. Significaba maestros que no me miraban con lástima o sospecha. Significaba una oportunidad de volver a ser solo un estudiante. En mi último día en mi antigua escuela, limpié mi casillero por última vez. Catherine estaba allí, limpiando el suyo a unos pocos casilleros de distancia. Hicimos contacto visual, y ella murmuró: «Lo siento». Asentí y seguí empacando. Algunas amistades no podían sobrevivir la presión, y estaba aprendiendo a aceptar eso. Nicholas pasó cuando llevaba mi última caja al coche. No dijo nada, pero hizo un gesto sutil con el puño. El mensaje era claro. Había ganado. Todavía estaba allí. Todavía era popular. Todavía estaba protegido por la posición de su madre. Y yo era el que se iba. Pero mientras me alejaba en el coche con mi madre, me di cuenta de algo. Había hablado. Me había defendido. Me había negado a ser silenciado. En Riverside, encontré a mi gente. Niños que entendían la sobrecarga sensorial y las luchas sociales. Maestros que veían mi autismo como una diferencia, no como un déficit. Me uní al club de robótica y descubrí que era realmente bueno codificando. Hice amigos que me querían por quien era. No a pesar de ello, las pesadillas sobre Nicholas se desvanecieron, reemplazadas por sueños sobre la universidad y futuras posibilidades. 6 meses después, me enteré a través de las redes sociales de que otros 3 estudiantes habían denunciado a Nicholas. Su patrón de comportamiento se estaba volviendo imposible de ignorar. La señora Henderson se retiró discretamente de la junta escolar, citando razones personales. Nicholas terminó la escuela secundaria con una reputación que lo siguió. A veces, la justicia llega lentamente, pero llega. Me gradué de Riverside con honores. Mi padre, ahora felizmente jubilado y enseñando a tiempo parcial en el colegio comunitario, lloró en mi graduación. Mi madre tomó aproximadamente 1 millón de fotos. Noel, ahora más alto que yo, gritó vergonzosamente fuerte cuando llamaron mi nombre. Caminé por ese escenario sabiendo que había sobrevivido a algo que intentó quebrarme.